Yo creo que lo penoso de todo esto, aunque Esmeralda mañana recupere su poder accionario, es el poderoso desprestigio que le provocaron al medio. Porque eran los diarios de mayor prestigio, más allá de la ideología de habla hispana, diarios de mucho prestigio. ¿Esto incluye a La Nación Más? Sí, incluye a La Nación Más. Diría que principalmente a La Nación Más. Creemos que La Nación Más fue el gran impulso para todo el fraude, el máximo impulso. Ahora bien, según el testigo arrepentido, los 6 hermanos sabían que era un robo. O sea, que en resumidas cuentas, para que la gente lo entienda, se armó una venta trucha del diario La Nación, se fraguaron firmas de Bartolomé Mitre, ¿no? Se quiso encerrar a la denunciante, claro. Se la quiso encerrar. Eso, y listo. Y se le quita a Esmeralda el poder accionario que tiene sobre esa firma que hoy manejan sus primos. Sí, y lo notable es que lo haga un diario que siempre manifestó su tendencia a la eticidad, a la moralidad, a la transparencia, y que criticaba justamente al kirchnerismo por supuestos actos de corrupción. Dime de lo que hablas. Y te diré que careces, ¿no? Entonces, confiamos en que el jueves prime el criterio, la serenidad, la tranquilidad, y que Esmeralda pueda recuperar lo que le pertenece. A mí me sorprendió la lectura hoy de la tapa de página 12 porque cuenta un hecho que es gravísimo y que tiene que ver con una historia que venimos siguiendo de hace rato, que es la disputa por la herencia de Bartolomé Mitre, del CEO, director histórico del diario La Nación. A su muerte se descubrió, vamos a decirlo de esta manera, que había habido una suerte de desapoderamiento, de desheredamiento, no sé si es técnicamente correcta la palabra, respecto de su hija Esmeralda. Y por la tapa de página 12, hoy nos enteramos que además ese desheredar a la hija también tuvo que ver con que le trucharon la firma. Le trucharon la firma al padre para hacer aparecer que había vendido algo que en principio todo parece indicar nunca vendió en vida. Cuando le contaba esto a Rosario, Rosario me dijo, hoy viene Daniel Germanos, que es el abogado de Esmeralda Mitre. Uno de los abogados de Esmeralda Mitre. Con lo cual, bingo, cartón lleno. Vamos a preguntarle entonces a él. A ver, ¿cómo es esta historia? Daniel, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Los felicito por este estudio, por Norita, por Perfil. Es una maravilla. Sí, estamos muy cómodos realmente. Un verdadero lujo, Sí, y muy contentos. Estamos muy contentos y muy cómodos de poder hacer este programa en la radio y de seguir haciendo Norita Streaming. Ahora, para que se entienda fácil, porque siempre esto viene de muy lejos. ¿Cuándo arranca la historia? Esta historia arranca, no sé exactamente la fecha, pero es en 2020. Fallece el papá de Esmeralda, el doctor Bartolomé Mitre, director y accionista principal del diario La Nación. Desde que se fundó en la presidencia de Bartolomé Mitre, el primer presidente constitucional argentino, había quedado claro que en la medida que fuera posible que hubiera hijos, nietos y bisnietos varones, se llamaran Bartolomé Mitre. Y ese era el que iba a ser director, aunque hubiese 10 o 20 hermanos más. Entonces, siguiendo la tradición, el doctor Bartolomé Mitre, fallecido en 2020, fue director del diario durante muchísimos años. Ahora bien, cuando fallece y se abre la sucesión, los doctores Gagliardo, abogados históricos de Bartolomé Mitre, actualmente abogados de Saguier, de la familia Saguier, le informan que no hay acciones para Esmeralda, que muchos años antes del fallecimiento había hecho una operación de venta a un marqués que vive más en Panamá que en Mónaco, no sé marqués de qué país es de nombre Federico Espínola. Esmeralda de entrada no creyó la versión. ¿Pero por qué no la creyó? Porque un papá, Bartolomé Esmeralda tiene una muy hermosa relación. Digamos, de todos sus hijos era con quien mejor se llevaba. Era su confidente Esmeralda. ¿Por qué el papá no le hubiese contado que por alguna cuestión X tuvo que desprenderse del paquete mayoritario del diario? Una cosa es no contar que se vendió un autito o se hipotecó una casa en Punta del Este, pero es un producto emblemático de la historia familiar. No es algo que es algo que generalmente genera reuniones, comentarios, cambios de ideas. No lo creyó. Contrató a dos colegas que trabajaron poco tiempo, y en ese poco tiempo la IGJ, que administraba el brillantísimo titular de cátedra, el doctor Nissen, dictaminó que no
existía ningún rastro jurídico legal de la compra-venta de esas acciones. Y que las sociedades que habían formado este margen no se ajustaban a la realidad jurídico argentina. Daniel, yo quiero hacer hincapié en esto. Le dijeron que habían vendido el paquete accionario del diario y cuando fueron a buscar los papeles de la venta del paquete accionario del diario, no estaban los papeles. No estaban. Parecía ser que con el dictamen de la IGJ de Nissen estaba todo dicho, porque es como la FIP a los efectos de las sociedades. Es decir, acá nunca se hizo ninguna transferencia de dinero, no se pagó. Bueno, justamente en este maravilloso dictamen de Nissen parecía que ya era una sentencia. Increíblemente, por primera vez en la historia jurídica argentina, se dijo que el dictamen de la IGJ no era obligatorio para los jueces. Es como si un juez no le hace caso a los dictámenes de la FIP, que es el organismo responsable, o a la AGN. Es decir, para poder descalificar un dictamen de la IGJ, debió haberse sobrepuesto una pericia de tal entidad que dijera que el peritaje era nulo o falso, erróneo. Simplemente se dijo que no obligaba. Y la justicia sistemáticamente se negó a investigar, salvo una de las salas de la Cámara Comercial que dijo que habría posible fraude de dinero, una primera pista. Pero ni aún agregando la pericia privada que hizo una perito calígrafa, que actualmente es perito calígrafa de la Corte, estoy hablando de una persona con alta performance curricular, dijo que morfológicamente las firmas no se parecían y que era necesario una investigación. No se abrió esa investigación nunca. Entonces, ante la... Espere, porque Sí, ahí habla con naturalidad de cosas que a nosotros nos llaman mucho la Es que no es atención. natural. ¿no? Si hay una firma que no condice con la firma original y con esa firma se realizó un negocio de muchos millones de dólares, ¿cómo es que no se hizo un peritaje para confirmar si esa firma era válida o no? Bueno, yo no estoy en condiciones de decir que los jueces obraron por un acto de corrupción, pero sí digo que obraron con absoluta negligencia y con falta de profesionalismo, porque con muchos menos indicios se abre una investigación. Cuando una perito calígrafa, que es perito calígrafa de la Corte, dice estas dos firmas no pertenecen a Bartolomé Mitre, es motivo más que suficiente para investigar. Daniel, pero eso no suena a un acto no voluntario. Bueno, a un error no suena. En la nota de página de Coleman, él menciona la relación espuria que hay entre muchos jueces y los Aguirre, cosa que es pública. Máxime que la Fundación La Nación, junto con la Fundación OSDE, se han vinculado con fundaciones de Poder Judicial para viajes, para paseos, para conferencias. Curiosamente, entre estas fundaciones son las que organizan la internación psiquiátrica de Esmeralda 4 días después de presentar las pericias. Es decir, no solamente querían no investigar, sino que cualquier declaración que hiciera al respecto, Esmeralda Mitre fuese tomado como las declaraciones de una chiflada. Esmeralda es loca, lo que decían Saguir a todas partes, esta es la loquita de Esmeralda. Ahora, pero si hasta ahora, cada vez que se encontró algo, la justicia no ha dado cabida, no ha investigado, es decir, no ha tomado nota de lo presentado, ¿qué cambia ahora? Bueno, hay dos cambios fundamentales. Apareció un arrepentido, testigo directo de los fraudes, y un informe de migraciones que dice que los días y horas en que Bartolomé Mitre firmó en Estados Unidos estaba en Argentina. Entonces es muy difícil firmar desde acá, salvo que tenga un brazo de 12.000 kilómetros, firmar en Nueva York. Pero es obsceno, Daniel, todo esto que estás contando. Es absolutamente obsceno. Claro. Yo formé parte de las últimas 2 audiencias que hubo en las asambleas del Directorio de la Nación, donde se les dijo desde Saguir a todos los accionistas, a todos, que tuvieran mucho cuidado con seguir aprobando pagar dividendos de 4 millones de dólares por año a este marqués, porque con todas las causas abiertas y una anotación de litis que significa que esa transferencia es sospechosa, esa está vigente, iban a ser o podían ser responsables de un fraude, no solamente cometido en Argentina, sino en el extranjero. ¿Por qué en Estados Unidos? Estados Unidos para los temas financieros parece ser una jurisdicción confiable. El caso más claro es el de FIFA Gate.
¿Qué habilita la jurisdicción norteamericana? Varias cosas. Cuando se hacen transferencias en dólares, como en este caso, se hacen vía SWIFT. Y vía SWIFT pasa necesariamente, como es dólares, aunque fuesen euros, hay que transformarlos a dólares, pasa por la Procuración del Tesoro de Estados Unidos. Eso ya da jurisdicción. Segundo, las acciones de Bartolomé Mitre estaban en una empresa que se llamaba KMB, radicada en Estados Unidos. Las supuestas transferencias hechas en Estados Unidos dan de sobra motivo para que se habilite allá. Entonces, lo que nosotros creemos es que estas novedades y la decisión que hemos tomado de contactar un estudio de Nueva York puede probablemente cambiar el espíritu. Recuerdo que en el caso del FIFA Gate hubo más de 40 presos de todo el mundo. Y eso que Estados Unidos no había participado nada más que en la sospecha de una transferencia de soborno hecha en Estados Unidos. Acá intervino como banco financiero uno de los bancos con más sanciones en el mundo, que es la Unión de Bancos Suizos, el UBS. La gente cree que Suiza es lo más limpio del mundo. Bueno, el UBS es el banco con más sanciones de la historia, de miles de millones de dólares por actos de corrupción. ¿Y quién es este personaje, el Marqués? El Marqués es un señor amigo de Mauricio Macri. Este tema no es un tema menor, porque toda esta confusión comienza cuando se sospecha que Mauricio Macri financió durante un tiempo el diario La Nación. No hay pruebas contra Mauricio Macri, pero sí sabemos que en Mónaco, él con su esposa y el Marqués mantenían reuniones sociales muy importantes. El Marqués no es un hombre menor desde lo económico, es un hombre que tiene una vida fastuosa, le gusta pasear en yate, pero no conoce el diario, nunca vino a Buenos Aires. Jamás ¿Nunca vino a Buenos Aires? Claro, y es raro que alguien compre un medio de prensa tan importante, pague 50 millones de dólares al contado y ni siquiera venga de visita a tomar una copa. ¿Pero de champán. retira honorarios? 4 millones de dólares por año. Desde, no sabemos cuántas veces ocurrió esto, pero desde que murió Bartolomé Mitre se llevó 12 millones de dólares. O sea que sería un pasamanos. Claro, nosotros creemos que este estaferro de algunas de estas personas que van a venir el jueves al Hotel Broadway, Salón Marilyn Monroe, donde se va a hacer a las 9:30 la mediación. Se eligió un hotel porque ningún mediador judicial tenía un espacio tan grande. Son unas 50 personas que va a haber en ese ámbito. Hablaba recién de un arrepentido. Sí. ¿Alguna precisión más respecto de eso? ¿Quién es? ¿Qué es lo que vio? ¿De qué se arrepiente? ¿Con quién trabajaba? Bueno, el nombre del arrepentido no lo puedo dar por una cuestión de seguridad personal. Es comprensible. No, no solamente seguridad personal del arrepentido, sino seguridad procesal. Nosotros sabemos que los arrepentidos muchas veces son liquidados antes de las audiencias, ¿no? Esto no ha pasado solamente en la mafia norteamericana, sino en varias partes del mundo. Pero obviamente se ha tomado recaudos notariales para que estos testimonios, aún en el caso de un atentado, puedan tener validez. En una palabra, creemos que esto puede dar un impulso nuevo en la justicia argentina, porque con este caso está quedando muy expuesta, excesivamente expuesta. Se trata de un medio de prensa importantísimo, donde yo ya sé que están al tanto del tema de Guardian, de New York Times, de Financial Times. Es un tema internacional de un medio de prensa importante y se habla de millones de dólares. Es probable que haya alguien que diga, bueno, ¿cómo se arregla esta composición? Lo que sí está claro es que esto no tiene marcha atrás. ¿Cómo va a terminar la mediación, que es obligatoria? Por otra parte, no lo sé, pero vamos a llevarle a los que sepan esto, porque muchos sabrán de este fraude, pero habrá algunos que quizás no. Porque muchas veces en los grupos económicos... ¿Pero es una causa penal esta? Hoy es una causa civil. Civil y comercial. Y comercial y penal también. Ah, mira. Tramita en el juzgado de Ercolini la causa penal, ha tramitado con un ritmo excesivamente lento, a nuestro juicio, a pesar de que el fiscal Ramiro González reiteradas veces pidió oficios, pero, digamos, a este ritmo no creo que alguno de nosotros pueda ver en vida la solución. Es decir, esta mediación tiende a acelerar los tiempos.
en un sentido o en otro. O esto termina con un acuerdo, con un arrepentimiento sano, con pagar las evasiones de impuestos que se habrán hecho en Argentina, que deben ser muchas. En este tiempo de blanqueo quizás sea ideal, pero Esmeralda está decidida a jugar a fondo, ha soportado que la secuestren de su casa, en un hecho inmoral, donde cuando sugieren la internación psiquiátrica o la piden, la hace un médico de OSDE en un dictamen que tiene medio renglón. Cuando digo medio renglón no lo digo figurativamente, es medio renglón. Con eso consideran que había elementos para... Y cuando la jueza le pregunta cuál es el pronóstico, a la jueza le dice pronóstico reservado. Eso, y no traer ningún pronóstico, es exactamente lo mismo. Vuelvo a algo que me preguntaba recién. ¿Qué es lo que vio el arrepentido? ¿Qué es lo que sabe el arrepentido? Que no firmó, que estaba en Buenos Aires Bartolomé Mitre. Lo sabe. Y además fue el que nos proporcionó la documentación oficial de migraciones de que estaba, y la copia del pasaporte de que estaba acá en Argentina. El jueves se reúnen en el hotel. 9:30 de la mañana. Se juntan las partes. Esmeralda dice, bueno, tengo esto para presentar, testimonio de un arrepentido, lo tengo ante escribano, el arrepentido no lo van a conocer. Está claro que acá ha habido un fraude. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo se arregla esa situación por fuera de un expediente judicial? Bueno, realmente todos coincidimos, inclusive la mayoría de los países más avanzados del mundo tienen previstas soluciones cuando no se trata de homicidios, ni de violaciones, ni de hechos de violencia física, que se puedan conciliar los términos. Esto ya está pasando en Argentina, ocurre a nivel nacional y ocurre también a nivel provincial con oficinas de conciliación. Es decir, nosotros creemos que a pesar de ser delitos de acción pública, pueden conciliarse, si todas las partes están de acuerdo. Acá ha habido una banda mafiosa, voy a ser claro. Acá, hoy en la composición directiva de la Nación, evidentemente han trabajado personas mafiosas. Probablemente varios de esos miembros sean ajenos a esta, y hayan creído, por una cuestión de prestigio, y hayan creído esta versión de que Esmeralda era una loquita. Pero de loca no tiene nada, y esto se probó con los exámenes que realmente se hicieron, que los hizo nada más y nada menos que el doctor Navarro, 30 años de profesional en el Borda, que algo de locos sabe. Esmeralda está perfectamente bien, está en su casa, haciendo vida normal, con su estilo, con esa forma de ser tan extrovertida, pero que no tiene absolutamente nada de psiquiátrico, como está demostrado. Además tiene firmas truchas en la audiencia de conciliación como para echar mano, ¿no? Sí, realmente yo creo que el día jueves va a ser una excepción a las reglas de mediación. Creo que los requirentes tenemos muy poco para decir. Los que tienen que hablar son los requeridos. Yo creo que lo penoso de todo esto, aunque Esmeralda mañana recupere su poder accionario, es el poderoso desprestigio que le provocaron al medio. Porque eran los diarios de mayor prestigio, más allá de la ideología de habla hispana, de mucho prestigio. ¿Esto incluye a La Nación Más? Sí, incluye a La Nación Más. Diría que principalmente a La Nación Más. Creemos que La Nación Más fue el gran impulso para todo el fraude, el máximo impulso. Ahora bien, según el testigo arrepentido, los 6 hermanos sabían que era un robo. O sea, que en resumidas cuentas, para que la gente lo entienda, se armó una venta trucha del diario La Nación, se fraguaron firmas de Bartolomé Mitre, ¿no? Se quiso encerrar a la denunciante, claro. Se la quiso encerrar. Eso, y listo. Y se le quita a Esmeralda el poder accionario que tiene sobre esa firma que hoy manejan sus primos. Sí, y lo notable es que lo haga un diario que siempre manifestó su tendencia a la eticidad, a la moralidad, a la transparencia, y que criticaba justamente al kirchnerismo por supuesto. Dime de lo que hablas. Y te diré que careces, ¿no? Entonces, confiamos en que el jueves prime el criterio, la serenidad, la tranquilidad, y que Esmeralda pueda recuperar lo que le pertenece, que no solamente lo quiere por una cuestión patrimonial, ella realmente quiere que el diario no siga siendo lo que es una ventana política sesgada, totalmente sesgada. Una frase que compartimos con Esmeralda es que la Argentina, más que terminar con los pobres, tiene que terminar con la pobreza.